Sí, usted se la llevó. Ah, no, no, mentira, se la llevó. Un sistema, cálculo y diseño de lentes de contacto blando esféricos, el calculado, prueba y definitivo. Hidrogel de silicona, ya el hidrogel que hablamos hasta hoy era por historia y todo eso. Lo que adaptamos convencional es hidrogel de, ¿quedó claro? Convencionales. Ya sabemos en dónde se adaptan, en qué pacientes. Vimos el resumen esta mañana, ¿de acuerdo? Bien, bien, bien. Hay que calcular. Ya. ¿Cuál es el rango de los diámetros en blandos? Ryan. Ah, sí. ¿Qué me iba a decir 46.5? Ah, ese es un sistema pedagógico. ¿Cierto? Por ejemplo, usted puede sacar uno en el primer corte. ¿No cree? Y con eso en el segundo ya para acompañar. Papo y Brian sí. ¿Sí? No, que haya dos. Aquí están los amigos suyos. Diámetro, ¿no? Características del diámetro. Superior. Curva base. ¿Qué características tiene la curva base en los lentes blandos esféricos, siliconados? ¿Pero la medida o qué propio? No, características. Que es una sola, primero que todo, que no es tórico, es Es par, esférico. es en par. Es par, que significa uniforme. ¿De acuerdo? En los tóricos sí es impar porque es como el equilibrio entre las dos. ¿Es correcto o no es correcto? Este tema de distancia al vértice siempre lo llaman distancia al vértice. Distancia al vértice es esto. La distancia entre el ápice de corneal y la cara externa central o la parte central en PowerPoint de la parte externa del lente de gafa. Esa es la distancia. ¿Qué dice ahí? Distancia. ¿Una distancia qué es? Pues una distancia. Porque es que esa es otra cosa que yo trato de corregir amigablemente, como esta mañana no hablen cilindros, hablen astigmatismos, ¿se acuerdan? Con Daniel lo decía, y mire que no lo tomaba mal, ya nunca le va a olvidar. Vamos a hablar de anatomía, astigmatismo, vamos a hablar en la óptica, cilindros. Y aquí, vamos a hablar de PVP, ¿sabes qué es PVP? Poder de vértice posterior. Entonces uno le dice, ¿qué es el poder de vértice posterior? Ahí sí es la conversión, la modificación en poder entre el lente aéreo y el lente de contacto, con base en la distancia. Poder de vértice posterior es el cambio, es la modificación, es la conversión, ¿sí?, del poder entre el lente aéreo y la contacto, que es diferente a la famosa distancia. Equivalente esférico. ¿Qué es equivalente esférico? No es lente de contacto, es todo. ¿Qué es equivalente esférico? Una conversión esférica de Compensar un astigmatismo se equivale Equivalente es una conversión también, una modificación cuando debo utilizar una cifra cerrada, que es esférica. Eso es un equivalente esférico. Ya en
optometría es cuánto de ese cilindro, ahí sí, miren, porque estamos hablando de una fórmula, voy a colocar o voy a sumar en la parte es. Eso es un equivalente esférico. ¿Por qué creemos que aparece equivalente esférico en las fotos? El equivalente esférico, y quiero tomar fotos para que la manden. El equivalente esférico ahí en contactología. Recordemos, esta mañana decíamos, primera lección, primer eslabón, ametropías esféricas, ¿cierto? También astigmatismos, hasta 1, corneales, ¿verdad? Con la regla sobre. Eso dijimos esta mañana y lo recitamos muy bonito allá. Ahora estamos viendo, ¿y cómo se hace? Pues con base en un equivalente. Un ejemplo, todavía no vamos a llegar a un ejemplo. -4, ya definitivo, con -1. Entonces, ¿qué poder pido? Pues, equivalente esférico. Mitad del 1 es, como es negativo, sube. -450. O lo que diríamos, suma algebraica. Menos por menos, la sube. Eso no técnico, ¿no? A los John Jairo, súmelos y coloquen los menos. 4 y 150, ¿cuánto da? Coloquen los menos. Aquí no se me van a complicar. ¿Es así o no? Sí. Y si es positiva, es indirecta. Más 5 con -1. Más 4. ¿Quedó claro la del negativo? -3 con -1. La mitad de -1 del cilindro es 0,50. 3 y 0,50, ¿cuánto es? 3,50. Siempre que conocen el menos. Ya. Para que no empiecen que suba, que resta, porque se complica. Hay que ver el material y el poder. Como estamos en lentes esférico, es un poder esférico. Entonces, si estamos ante una ametropía esférica, no hacemos equivalente esférico. Pero si estamos ante una ametropía esferocilíndrica o un astigmatismo, si tengo que hacer equivalente esférico para poder medir el poder de fase. Oxigenación, ángulo de aumentación. Filosofía de adaptación. Los lentes de contacto hidrofílicos deben ser siempre más grandes que la córnea y con un radio de curvatura, o sea, un radio de zona óptica posterior RZOP. Esa es la famosa curva base, que desde este momento se llama radio de zona óptica posterior. Porque el tema de curva base, a pesar de que los lentes en el blister, en el sello, dice CV, ese curva base es más utilizado en rígidos. Quiero utilizarlo como curva base, pero el llamado y la invitación es radio de zona óptica posterior. Utilizaremos este concepto de aquí en adelante para definir la curva base del lente. Siempre más. Esto permitirá una relación adecuada en el contorno córnea-esclera. ¿Qué es ese contorno córnea-esclera? El limbo. Córnea-esclera. ¿Ves? El limbo esclero. ¿Por qué hay que protegerlo? Es correcto, muy bien. Las células madres, las Steinbell, las Globet, etc., las Langerhans, todo eso. Que genera acción de los párpados durante el parpadeo, debe hacer aquel cual el borde del lente no cruce el limbo. Es decir, ni el borde ni la parte central, nada debe tocar el limbo esclerocorneal. Pasos en la adaptación. Los siguientes pasos son esenciales para iniciar una adaptación. Pero ¿cuál es el primer paso antes de decir voy a hacer la prueba? Todo el segmento anterior. Fase preocular, fase ocular, todo lo que hemos visto, la valoración, las medidas oculares,
hendiduras palpebrales tanto vertical y horizontal, diámetro corneal, los diámetros de iris visible, pupila, todo eso antes de. Por ejemplo, el diámetro de pupila es fundamental cuando veamos multifocales. Hoy en día hay muchos lentes de contacto blandos con muchos diseños de multifocales, concéntricos, no concéntricos, alternantes, monovisión modificada, hay lo que quieran, pero ahí no tienen en cuenta la pupila. No funciona. Primero, un diámetro total, el radio de zona óptica posterior, que es la misma curva, el poder de vértice posterior, el espesor central que viene calculado, el contenido de agua, en su momento miraremos cómo y por qué significa el contenido de agua, y el tipo de material. En el contenido de agua, porque es que a uno, hoy en día, sobre todo en contactología y la industria, todo es hiper, colóquenle hiper de acá, colóquenle hiper agua y háganle para arriba. ¿Y por qué? Ah, usted sabe que tiene que cuidar el ojo, la salud ocular, pero es que la salud ocular no solo se cuida así. Porque un lente, por ejemplo, es de hidrógeno de silicona. Yo Jairo dice, no, eso no chupa tanta agua. Pero usted ya pone harta agua, absorbe porque absorbe. Y puede que no genere el mismo impacto de un hidrógeno de hace tiempo, pero con el tiempo sí lo hace. ¿Ves? Eso es lo que vamos a ver en la adaptación. ¿Cuánto y por qué? Y la evaluación de la adaptación del lente de prueba, que esto empezamos a hacerlo esta. Entonces, vamos a ver cómo se sopesa el diámetro para un lente de contacto blando high C, o sea, hidrógeno de silicona. El primer paso. Diámetros de iris visible. El vertical, el horizontal y el oblicuo. ¿De dónde a dónde se toma el oblicuo? ¿De acá hacia acá o de acá hacia acá? ¿De temporal a nasal o de nasal a temporal? Está de aquí a la interna, o mejor de aquí hacia acá. ¿No es lo mismo? Entonces, ¿cuál nasal? ¿La superior o la inferior? O sea, acá. La temporal aquí empieza diferente. No, pero ya la acabo. Temporal superior a nasal inferior. La superior es la salida. Correcto, profe, ¿no? Correcto. Bien. Y de ahí sumamos los tres diámetros de iris visible, se suman. Hagamos un ejemplo. Medimos el horizontal y nos dio 10 milímetros. El vertical nos dio 11. ¿Cuánto va ahí? Y el oblicuo nos dio 10. ¿Cuánto es? 31. Lo digo entre 3. ¿Cuánto da? Ah, ahí sí se puso la cosa seria porque le dieron decimales. Entonces puede darle en la división una cifra cerrada o puede dar en decimales. Entonces vamos a hacer otra vez 10 horizontal, 11 y 10 son 3, da 10.3, ¿verdad? O 10.33. Y si aplicamos la matemática, ¿dónde lo aproximamos? A 10, matemáticamente.
10 y 11, como dice Brian, está 10.5, ¿cierto? 10.3 está entre cuánto, entre 10 y 10.5. Matemáticamente, ¿dónde debería ir? A 10. Si nos hubieran, a 10.5, si nos hubieran dado 10.8, a 11. Eso matemáticamente, pero clínicamente, siempre que nos den decimales, vamos al superior, o sea, a 11. ¿Por qué? Porque los lentes de contacto blandos deben ser de diámetro que superen el diámetro de la. Entonces, en vez de ir hacia acá, debo ir al superior. Entonces, ahí en ese caso, esa aproximación nos da 11, ¿verdad? Nos dice, ese 11 es el diámetro de iris visible promedio, porque ese es el promedio de los tres, ¿verdad? Le sumo 2 milímetros. ¿Cuánto queda? 13. Ese es el primer paso. Sumar los diámetros de iris visible, promediarlos, o sea, dividirlo entre 3. Si hay que aproximar, se aproxima. Porque puede haber dado 10. Dio 10.3. Y de ahí Hágale la calculadora. 11 y 2, ¿cuánto es? 13. Resulta Sí. que hay algo que se llama guía de fabricación. 31. Que empieza en 13.5, sigue 13.8, sigue 14, sigue 14.2 y sigue 14.5 y sigue 14.8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones tiene las guías de fabricación. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a calcular el diámetro total. Cuando hablamos del diámetro total, es un diámetro matemático. Porque el diámetro definitivo lo vamos a definir ya cuando hayamos evaluado el lente allá insertado. Muchas veces el que yo calculo es muy amplio, ya al colocar el lente, o es muy reducido. Entonces, el diámetro total es algo teórico, pero al ser teórico, ¿cuál es la función que cumple? Es un sistema de referencia, nos dice, bueno, matemáticamente ese es. ¿Es correcto? Uno hace la prueba con ese diámetro y dependiendo del comportamiento del lente ya insertado, lo dejo o lo modifico. ¿Está claro? Y ese ya sería el definitivo. Diámetro de iris visible horizontal, 11 milímetros. Diámetro de iris visible vertical, 10 milímetros. Diámetro de iris visible oblicuo, 11 milímetros. El ejemplo ahorita, pero aquí. ¿Cuánto nos da? 31 milímetros. Dividido entre 3 nos da 10 puntos. Ah, sí. Vámonos 10. Acá lo aproximamos a cuánto? A 11. 11 milímetros. ¿Cierto? Entonces decimos, diámetro
de iris visible promedio. Este ya es el promedio. ¿Cuánto es? 11 milímetros. Me dicen súmele 2 para que proteja el limbo. Eso lo dice el fabricante. ¿Cuánto da? Con este 13 vengo y miro acá esta tablita. ¿A dónde se aproxima más fácil? Entonces, el diámetro de iris visible promedio, en ese el diámetro total en ese paciente, ¿cuánto es? Con ese debo iniciar a hacer la prueba. ¿Está claro o no está claro? ¿O está difícil? Simple. Usted no dice que se aproximaba a 10.5. ¿Cómo no? Vamos a hacer otro acá. Dicten, diámetro de iris visible vertical. ¿Cuánto? Diámetro de iris visible horizontal. 14. Diámetro de iris visible oblicuo. 12.5. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 32. ¿Cuánto daría 11 punto qué? $33.5 dividido en 3. 11.2. Diámetro de iris visible promedio me dio 11.2. Pero lo aproximo primero a cuánto? No, todavía no hay. ¿A cuántos? A 12. Ahora sí, a ese les. Pero vamos despacio. Ahora sí, diámetro de iris visible promedio 12. Esta es la aproximación. Porque no en todo se aproxima. Hay momentos en que da cerrada. 12 más 2. ¿Cuánto nos da? Este sería el diámetro de iris visible promedio. Vamos acá. ¿Está exacto o no está exacto? Entonces decimos, diámetro teórico. ¿Cuánto? Teórico. Si preguntamos en el primer parcial, ¿qué significa clínicamente el diámetro teórico? Referencia para iniciar. Bueno, esa es la respuesta. Que haciendo la prueba funcione muy bien, lo dejamos. Que toque modificarlo, ¿tal? Diámetro teórico sería 13.5. El del primer. El diámetro teórico, así, me colocaron aquí. Pues el diámetro teórico clínicamente significa la referente y empiece desde ahí a hacerlo. Entonces miren que los cálculos sí son importantes, porque es con base en las medidas oculares, no como lo hacemos siempre es, vamos a hacer una prueba, pasen de ahí, dale. Mientras eso yo voy, sigo la historia y vuelvo a ver cómo se mueve, sin saber qué le estoy colocando, qué curva, como por ensayo de error. ¿Quedó claro cómo se calcula el diámetro? ¿Sí o no? Ese diámetro realmente la marca de los lentes sí maneja tanta variación. Variedad, sí.
un tapabocas aquí, se me paran los dedos. Pero es muy bonito el borrado. No faltó lo que me dijeron un video que tiene el tronco. No, pero es que si el cuerpo se deja la posición hasta donde va. No, el que llega, allá va. ¿Quedó claro cómo se calcula un diámetro? Fácil o difícil. Y el diámetro teórico es la referencia. ¿Ok? Pues ya calculamos el primer parámetro del lente de freno. Saquen sus celulares. Ahora sí saquen. Ahora sí, saquen los celulares. Vayan al internet y busquen tabla de conversión de dioptrías a milímetros para que la tengan ahí. No, pero para el cálculo no, la tabla sí. ¿Qué dijo que buscaba? De dioptrías a milímetros, ahí la manejen varias, la más. Hay una que viene en cuartos, otra viene en octavos de dioptría, dependiendo, pero igual. Y de una vez en carpeta la pongan en el escritorio. Bueno, ¿saben por qué? Porque ahora eso lo van a necesitar después, para que no estén buscando a toda hora. Pero eso es la misma fórmula, ¿no? ¿Ah? Yo sé con la fórmula del 337.5 y de la... Entonces, eso es otra cosa. Eso es para rígido. Saquen la tabla, que ya para eso lo voy a enseñar. No me puede ser esta. Porque tengo un poquito. Esta o la otra. ¿Qué regalo? Ya, esta más completa. Porque si una tiene de 0.25 y la otra 0.71. La otra tiene en octavos. El octavo es mejor. Fíjense, Brian, es que una tiene 0.25, 0.50. En cambio hay otra tiene 0.67. Esa es, ¿verdad? Esa es. Pero es que la otra no sirve porque Desde que la hago observen ahí. Cada dioptría tiene un equivalente de milímetro. ¿Sí o no? ¿Está ahí? 36, 38. Ay, mira, no enfoca. Empecemos. Bueno, sácalo acá. Sí, yo sé. Para calcular el radio de zona óptica posterior, llamada comúnmente como ROAS. En este momento no escriban todavía, solo lo de la tabla. Ahora hacemos un ejercicio, ¿sí? Ojo derecho tiene 7.80 a 0 grados y 7.67 por 90. Esto es milímetros. 180 es cuánto? 167. 44. 180 es 43.25. Y 167. 180 es mayor a 167. Sí, señor. Y en dioptrías, ¿por qué queda al revés? Es inversamente proporcional. Entonces, no, eso es una regla matemática.
En contactología plana, la mayor cantidad de milímetros es la más plana. No las hay. Ah, ya entendí. El más plano es ¿Qué? 180, ¿sí o no? Y uno se devuelve matemáticamente y pues yo el mayor pues. Y lo coloca como más plano. Pues, matemáticamente es el mayor, pero clínicamente es el más. ¿Quedó clara la explicación o no? Ni siquiera. ¿Sí? Ah, que es más curvo. Miren. Lo contrario. Después vamos a sacar la K promedio en milímetros, que es la suma 780 y 767. Háganlo para que lo prueben. 27 entre 2. Ahí está. Pues sí, está la próxima decimal. Casi en el punto de Es que yo no sé tabla. Ni siquiera sé qué están hablando. Entonces llevamos K plana, K curva, en milímetros. Ahora, en dioptrías queratométricas. Ah, sí, vea, lo que decía Brian. El ojo derecho tiene 43.25 sobre 44. Con ello, la K más plana es 43.25, la K más curva es 44 y la K promedio es 43.62. Aquí aparece otra K promedio. Acá esta K promedio es en milímetros y esta K promedio es en dioptría, ¿cierto que sí? Todo eso hay que sacarlo. Oye, ¿para qué no sirve esa K promedio? Ocurre este sistema, es el sistema más avalado, eso lo aprendimos en México, por allá que por la internacional, porque nosotros somos muy confiados y decíamos, como es esférico, ya esa curva base me sirve y listo, y resulta que el paciente muchas veces, sin tener astigmatismo, indicado en columna, solo por la torre irregular. Entonces, tocó sacar este protocolo para tener referencia de varios puntos. Esto es una topografía matemática. Para elegir el radio de zona óptica posterior de la lente de prueba se puede hacer los siguientes pasos. Ahora aquí no escriban, vamos a poner cuidado. ¿Listo? Si K en radio de curvatura adicional es A la más plana en milímetros le sumo 0,9 milímetros. Eso es una constante que salió de un estudio. B a la promedio en milímetros le sumo 1. Mire que la curva no se tiene en cuenta. ¿Para qué sirvió la K curva de milímetros? Para sacar la promedio, pero ya salió. No queda sino la plana en milímetros y la promedio en. Y la que está en dioptrías, se le restan 4 dioptrías a la K promedio. ¿Ustedes recuerdan ahora que habíamos sacado esta K promedio aquí? De todo esto que vamos a necesitar, a esta más plana le sumo 9. Esta ya desaparece, ya sirvió en la suma. A la promedio le sumo 1. Y a esta le resto 4. De acuerdo a ello, ¿cuál es la más plana? 780. Si le sumamos 0,9, ¿en cuánto queda?
¿8 qué? 870. Y ahí dice, a la K promedio en milímetros, número 1. ¿Cuál era la K promedio en milímetros? 773. ¿Queda cuánto? Yo sé lo que ustedes dicen, lo que está pasando ahí. Pero qué bobada es. Suma, resta, suma, necesitamos laboratorio, no la elemento. Y a la promedio 43,62 le quito, le resto 4 de 10, ¿cuánto me queda? 39,62, ¿verdad? ¿Es correcto o no es correcto? Miren en la tabla a cuánto equivale. A 8,51. Está claro hasta aquí, yo no le veo nada complicado, ¿cierto? Resulta que estamos calculando el radio de zona óptica posterior para un lente esférico. Para aquí estamos calculando 3 curvas, se llama ahorita luna. Tenemos 3. 870, 873 y 851, ¿cierto? En este momento tenemos 3 curvas ahí. Daniela, ¿sí o no? ¿Cuál es la más plana? Yo podría decir, listo, adelante con eso. ¿O no? John Jairo me dice que en milímetros lo mayor es lo más plano. Brian dice que inversamente proporcional a la raíz cuadrada igual a las dos curvas. 8,73 sería lo más plano. Pero antes de tomar la decisión, y aquí está el cuide de este protocolo, para asegurarme ya, teóricamente, sin tener que insertar el lente y ir a la fija, si realmente puedo seguir con el esférico o tengo que pasar un tórico de una vez. ¿Qué debo hacer? En mayor es 8,73 y en menor es, hagamos esa resta, 8,73 menos 8,50 y 0,22. Tiene que decir la calculadora. ¿Sí o no? Hay una norma, hay una regla que dice hasta 0,50. O interpretada de otra forma, menor a 0,50 le indica que el esférico le va a funcionar. No necesita bajar tórico, pero se lo está diciendo teóricamente. Si hiciésemos todo este matemático y esa división entre el mayor y el menor, esa resta, nos diera 0,55, ¿qué pasaría? Vaya tórico. ¡Ah! Tórico. ¿Sí ve lo bueno que es este sistema? Y este sistema lo tenemos nosotros de la IAC. Y obligatorio tiene que estar en 0,50 promedio. Sí, porque si usted le pone el esférico, queda reggaetoneando. No, el 0,50, mire, bueno, eso es una buena pregunta, perdón. Decimos 0,50, o sea, que no supere. Lo que supera el 0,50 ya pasa tórico, ¿cierto? En los últimos estudios, así como en el ojo seco hablamos del DIUPS y todo eso, cuando usted ya pasa de 0,45 a 0,50 es borderline, es mejor que se vaya al tórico de una vez. Entonces, en teoría es 0,50 porque todo tiene que tener una referencia, pero si vamos a la práctica, o sea, a lo real, hasta 0,45. ¿Ya? O sea, es lo tolerable. El 0,45 todavía es ponga el esférico. ¿Qué opinan de este sistema? Porque es que el problema es que a nosotros nos gusta ver las cosas al revés, a mí también. Coloco el lente y depende de cómo lo vea, miramos. No, mijo, hoy en día hay muchas cosas para antes de colocar el lente. Siempre al revés. ¿Qué lente tiene por ahí? A ver, no tiene lente. Yo lo como el lente de 9, que acá están pegados con una pegaloca. Así es la gente dijo, ¿y el lente de 9? No, tío, que se mueve. ¿Cómo lo va a mover?
Ah, diferente es qué movimiento tiene. Cómo se comporta el lente. ¿Quedó claro? ¿Para qué saca todo eso? Entonces, ¿trajo tapabocas? ¿Para limpiar? No, hombre. Vengo preparado. Ay, ahí me escribí. Y lo atacando. No, yo no me voy a quedar con ella solo. Sí, trajo tapabocas para mostrar. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo o no? Vea, esto no es del otro mundo. Pero si lo hacemos, vamos al éxito en la adaptación. Entonces, Yo más. vamos a hacerlo al revés. Entonces dice, ojo derecho, 44.50, como usted lo quiere, sobre 46.00, 46 dioptrías. Esto por 0 grados. Haz esto. ¿Listo? Hágale. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Promediar aquí. No. Vamos despacio. Bajen los 2 a milímetros. Eso es. Muy bien. 44.50 es 7.58. Este es 134. Vamos de cuaderno. ¿De qué? Vamos de cuaderno. ¿Qué va a ser? ¿Qué promedio? Ni se le ocurre botar el cuaderno. La promedio es el No, te lo digo. promedio de los dos, promedio de los dos. Pero hable mudo. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es correr estos dos valores. Primero que todo, a los John Jairo coloque K plana. Es que uno mnemotécnicamente así se aprende. K plana. Entonces usted coloque. ¿Cuál es la K plana? El mayor. 7.58 milímetros. En los exámenes ya háganlo como quieran que yo entienda. Pero aquí estamos en el procedimiento. ¿Sí o no? ¿Seguro? Así es que Entonces toca buscar. K curva. 7.34. No. ¿Sí estamos o no estamos? Va con- K promedio en milímetros de esas dos. Venga, 7.46. Ahora, más abajito acá, siempre el aquí, K promedio en dioptrías. Profe, ¿cómo es que ¿de dónde sale esa acá promedio? La promedio es. Bueno, esta K promedio sale. Sí, hablando, de la hablando. Sumamos la K plana más la K más curva, se divide entre 2 Y ahí sale y esta. sale la K promedio. Y esta sale de arriba. De la suma de los dos. También puede sumar y dividir. O hágalo por recorrido queratométrico. De 44 y 46, ¿dónde es la mitad de eso? 50, 75, 45, 25. Ahí está. Haga de cuenta que está en un densómetro, en un queratómetro. Aquí hay 1,50 de dioptrías. ¿Cuánto es la mitad de 1,50? 0,75, entonces 45, 25. Esa es la mitad. Usted lo puede hacer matemático o imaginarlo en... ¿Sí lo entendimos o no? El recorrido. Sí, sí. Coja el tambor, un queratómetro y verá. Bueno, Ahora, ahí mismo puede hacer el ejercicio. Entonces coloque
Está lo que va a hacer. Hay que sumarle. 09. Entonces le voy a dar un consejo. Como la K curva ya cumplió su función, entonces uno hace esto. Digo así, ahora sí ya. ¿Sí o no? La K curva ya sumó y listo, ya sirvió. Entonces, a la K más plana le sumamos 0,9. Más 0,9 milímetros. A lo poquito y verán. 9 milímetros. De una vez sube. ¿Cuánto le da? Sería, ¿cuánto hora ya? 7,48 milímetros. Sí. No, 767. Ahí pues ya le suma 9. 7,48. 848. 8,48. 8,48. 775. No 09. Por eso. Ah, sí. 8,58 igual a 1, entonces 8,48 milímetros. Ahora vamos acá. A esta le sumamos 1. Más la 1. promedio. Esta queda en 8,46. 8,46. No, 1, súmele 1, diga 1. Ah, bueno, le sumo 1. Pero sería 1 ahí. Tapabocas. Le sumo 1 milímetro. milímetro. Eso nos daría igual a 8,46. Perfecto. Y papas. Papas y plátanos. Dátelo a los que ponen. Y a la K promedio en dioptrías le restamos 4 dioptrías. 41. Menos 4. No, porque Solamente 4. menos 0,0. 4,00 dioptrías. Dioptrías. Que eso nos daría igual a 41,25. En la tabla equivale a cuánto? Eso nos equivale a 8,18 papas. Ahora, ¿cuál es la más pequeña de todas? No, ¿cuál es la más plana? La más pequeña, ¿cuál es? No tiene que besar para restarla. ¿Y esa cuál es? Vean eso. Este con este, ¿cuánto da? Hay que sumamos, restamos. 8,48, Ahí resta. Menos 1.18, 0.3. La diferencia entre los dos. 8,18, ¿cuánto da? 0,30. O sea que sí. A la diferencia. O sea, Diferencia con esta. fijo para esférico. ¿Se puede o no se puede? Teóricamente está menos la 0,50. Y clínicamente, como el doctor Vargas lo indica, con 0,45 ya estamos bien. O sea, ahí estamos sobrados. ¿En qué sobrados? En que vamos a la fija a poderlo adaptar bien. ¿Listo? ¿Complicado? 10 minutos de break. Ay, sí. No,